por las 7:50. Recuerden que nos pueden escribir a través de redes sociales como La Venganza Radio, y si no, escriben directamente en el WhatsApp de los oyentes, que es exclusivo para esto, que es el número 6585-5580. Esta noche vamos a hablar de Nikolai Gogol, de Vladimir Nabokov, de Pushkin, y si tenemos suerte, de Katia Bunyatishvili, que es una pianista extraordinaria. Sí. Y además hermosísima, hermosísima. Bueno. ¿Pero qué? Son de distintas épocas. Sí, pero hablaremos de todos ellos. Bueno. En realidad, el que escribe los textos es Vladimir Nabokov, que revela unas excentricidades de Nikolai Gogol. Y empieza diciendo que Gogol nació en 1809, pero esta no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos, y Nabokov dice que era un chico blandengue, siempre con manos sucias, rulos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus, o el pus, que supura de las orejas, venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiero decir que no sería contingente, sino esencial. El pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que había utilizado ni acercársele para justamente evitar tomar contacto con la pringa y la cochambre de aquel niño sucio. Cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar se agarró un resfrío terrible. En el viaje se le había congelado la nariz, no de un modo metafórico, sino literal. Tuvo congelamiento de nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. Hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Ahí hay un funcionario que descubre que le falta la nariz, le ha desaparecido la nariz. Y la nariz cobra vida, como aquel dedo, ¿se acuerda el cuento del dedo que andaba solo por ahí por flores? Bueno, la nariz andaba sola y se paseaba en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol este. Gogol admiraba mucho a Pushkin. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Le golpeó la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Entonces Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado. Y en San Petersburgo empezó a escribir él. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario y consiguió pertenecer a un círculo literario, y allí conoció finalmente a Pushkin. Y accedió a un puesto de profesor de historia también. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, que se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Así que calcule. Puede ser que le dara algo de la locura a su mamá, que pasaba buena parte del tiempo, según se decía, en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también. Le agarraban ataques de aburrimiento y estados así de somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto durante 3, 4 días. La gente decía que era un haragán, vio como la gente, ¿no?
Era, eso sí, un hipocondríaco notable, porque siempre decía que estaba muy enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho, estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado o a pagar los impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía también que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada. ¿Para qué? Para separar la escritura de la actividad mundana. Está bien. Está muy Sí. bien también. Sí, sí, Parece sí. que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. Es un montón, después de todo, es mucho, 10 páginas. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en esas 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente releía. Hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña o el vermú? En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirlo en una novela. Ese mismo año trabajó en El Inspector Gubernamental. El Inspector. Lo hizo esta historia con la ayuda de Pushkin. El Inspector es una historia maravillosa, ¿no? Los habitantes de una ciudad confunden a un vendedor de elixir que ha llegado con un inspector que estaban esperando. Entonces le ofrecen regalos para que pase por alto las irregularidades, etcétera, hasta que se da cuenta de que el tipo no era quien decía ser. Y Danny Kaye hizo una película extraordinaria que se llama El Inspector General. Ajá. Bueno. Y es una sátira estupenda a la sociedad humana, el régimen de autoridades y jerarquía, ¿no? Poco después murió Pushkin. Pushkin murió en un duelo. No en un duelo, en realidad. Murió a consecuencia de las heridas que le provocaron un duelo con un franchute ahí. Se pelearon en una fiesta, porque Sí. Pushkin era medio compadre. Era medio compadrón, ¿no? Estaba casado Pushkin. Me parece que este tipo bailaba en esa fiesta. Todo me parece, ¿eh? Bailaba en esta fiesta con... Debe haber una mujer de por medio. Claro, la mujer de Pushkin. Claro. Y este francés bailaba con la mujer de Pushkin, y Pushkin lo insultó, y el otro desafió a duelo. Bueno, duelo y muere Pushkin. Gogol quedó completamente destrozado, dijo que él también había muerto y entró en una de sus somnolencias, ¿no? Pero salió de ese estado, viajó a Roma y ahí vivió muchos años. Allí empezó a escribir Almas Muertas, nada menos, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto. Habían muerto hacía poco, o sea, todavía no lo habían anotado como muertos. Y esas eran las almas muertas, ¿no? Y con esos títulos de propiedad, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, después se escribió el Sobre Todo, el Capote, que también tiene su gracia. Bueno. Y en el momento de la publicación, Almas Muertas figuraba como la primera parte de una obra más amplia, y Gogol empezó a escribirla a continuación, pero le agarró por ahí un ataque, medio de locura, y tiró el manuscrito al fuego, tiró. Sí. Dios mío. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Y se entregó a la influencia de un sacerdote
que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce. Todo por ese maravilloso sacerdote, ¿eh? Bueno, Gogol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó él mismo a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar ese problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le dijo, mire, yo le propongo matrimonio, pero escúcheme una cosa, dice, sin sexo tiene que ser. Él le propuso eso. Él, y la mina no, fue rechazado. Imagínense, se deprimió todavía más. Así que, sin poder escribir, sin poder amar, se tumbó en una cama, se negó a hablar con nadie, dejó de comer y se murió. Esto fue en 1852, él tenía 43 años. Tenía una extraña teoría acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía. No dijo eso, dijo, es lenguaje de los dioses, es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras se está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. La poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. A mí me gustaría haber tenido esta idea, ¿eh? Hay una idea lejanamente parecida, un poco inferior me parece, que es la de Robert Graves, que dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Esta idea es superior. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada y la poesía es mujer que ha pasado por ese tamiz. Está mucho mejor. Pues yo creo que podría llegar a molestarle a las feministas de hoy día, pero a mí me parece que es una idea acerca de la mujer muy, muy poética. Si yo fuera mujer, me gustaría que me dijeran que la poesía es mujer decantada. Extraordinario, extraordinario. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol. Nabokov ha sido un escritor maravilloso y complejo, muy complejo, y tiene algunos libros de crítica literaria. Incluso él fue profesor de literatura, especialmente en los Estados Unidos, donde transcurrió la mayor parte de su vida. Él era ruso, huyó de Rusia y vivió en Estados Unidos, ¿no? Pero él desconocía las formas actuales de la crítica literaria y, por supuesto, desconocía el estructuralismo también. Bueno, uno puede desconocer el estructuralismo y ser un gran crítico, pero cuando uno se aficiona a leer los críticos actuales, digo, si uno lee a Roland Barthes, a todos esos tipos, después le resulta un poco insuficiente leer las críticas de Nabokov. Nabokov cuenta los argumentos y los relaciona con aspectos históricos de la vida de los escritores. Y todo esto produce una cosa interesante porque era un escritor maravilloso y lleno de ideas. Tenía una prosa maravillosa también. Es de mis preferidos, Vladimir Nabokov. Pero uno nota que las críticas literarias son un poco morosas, ¿no? Bueno, hemos hablado... Sí, falta la pianista. Falta Katia Buniatishvili. Sí. Bueno, yo esperaba también que apareciera en algún momento, pero no apareció. No. Y ni siquiera va a aparecer ahora, porque ahora vamos a escuchar una canción para ilustrar esta charla. Sí. Es
Canción triste de Tchaikovsky. Nos pasamos la vida hablando mal de Tchaikovsky, pero después cuando uno entra en el terreno de los ejemplos están fenómenos, ¿no? ¿Y por qué canción triste? Y bueno, porque la vida es triste. Toda vida es triste, diría yo, ¿no? Y no la escucharemos por Katia, sino por Valentina Lisitsa, que es una gran pianista. Pero bueno, nuestra idea era hablar de Katia Buniatishvili. Ya vamos a hablar en alguno de estos programas. Vamos a escuchar Canción Triste. Su marido también es músico, ¿eh? Ajá. Valentina, el marido de no el marido de Buniatishvili, sino de Valentina Lisitsa. Es ucraniana, pero vive en Estados Unidos, como todos los rusos. Y su marido es Alexei Kuznetsov, Sí. mejor conocido como Andy. No, señor. No. Es otro. Kuznetsov era también un funcionario soviético de la era posterior a Stalin, aunque vivió en épocas de Stalin, ¿no? Bueno, pero este es pianista y compañero en los duetos de piano que hace Valentina. Vamos a escuchar entonces, por favor, esta canción dedicada especialmente a Gogol, que tuvo una vida triste.